Lo primero que hizo la actual gestión de gobierno fue variar las relaciones con Estados Unidos, la cual había venido teniendo el gobierno del PLD. Cuando los grupos económicos empiezan a distanciarse de un determinado gobierno, comienzan a salir los comunicados. El tema de la corrupción y cómo se ha manejado ha generado un impacto positivo en los grupos económicos. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ya ustedes adivinan, como hoy es viernes, aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes, que nos trae un tema de bastante actualidad. Vamos a hablar de política un poquito. Bienvenido, Bernardo. ¿A ti cómo que te gusta que hablemos de política? Bueno, sí. Fíjate días, que yo como dicen los españoles, yo paso de la política, pero al mismo tiempo no podemos ser ajenos a lo que la gente le presta tanta atención. Sí, déjame decirte, vamos a analizar el tema y es importante. Siempre va a haber personas que están esperando, tienen la expectativa que la opinión que uno dé sea favorable a sus preferencias o a sus miradas, pero yo voy a hablar, como normalmente hago el esfuerzo, en función de ser lo más objetivo posible. Analista. La objetividad no es sinónimo de imparcialidad. Yo no soy imparcial. Trato de ser objetivo. No soy imparcial porque yo tengo un punto de vista donde hay una sociedad a la cual yo aspiro que haya, y eso supone fuerzas políticas alineadas con ese tipo de sociedad. De las que más o menos pueden coincidir contigo. Yo aspiro a una sociedad, oye, que la pobreza realmente disminuya significativamente, y no que disminuya en base a hacer variaciones en la metodología de medición de pobreza, porque ahora hay unos cambios en la metodología de medición de pobreza que te hace ver que la pobreza disminuyó, pero hay una serie de factores asociados a vivienda, salud, educación, alimentación, acceso a agua potable, que son variables importantes en la medición de la pobreza, pero ahora hay una variable que es la pobreza monetaria en base al ingreso, y así se mide pobreza. Yo aspiro a una sociedad así, y yo no la veo tampoco, esa sociedad donde haya una disminución significativa de pobreza. Ni veo las fuerzas políticas con el poder y la fuerza suficiente para lograr ese tipo de sociedad. Por tanto, no soy imparcial, pero procuro ser lo más objetivo posible. Y hay 8 variables, ojalá no dé el tiempo de analizar a las 8, que hay que tomar en cuenta en el momento de hacer un análisis de una coyuntura electoral. Que básicamente es eso. La voy a citar y después voy a ir analizándola. Exacto. El primer factor está asociado a la dinámica de la economía, cómo se mueve la economía. El segundo factor está asociado indiscutiblemente a los Estados Unidos como un ente decisivo en estas sociedades que son altamente dependientes. Estados Unidos siempre juega un rol en América Latina en función del rumbo de las elecciones. Y las relaciones con Estados Unidos son fundamentales en una coyuntura política determinada. El tercer factor está vinculado con los grupos económicos. Poderes fácticos. Los poderes fácticos. Pero yo los separo de esos poderes fácticos porque Estados Unidos es un poder fáctico también, ¿no? Pero es exterior. Exterior. Están la iglesia o las iglesias. Juegan un papel determinante en los procesos electorales. Y han habido, en 1978, el papel de la Iglesia Católica fue muy determinante para... Casi hubo una pastoral, yo recuerdo. Casi. Sí. Porque No, hubo una pastoral, porque había una consigna de Balaguer, que Balaguer
Balaguer es La paz. la paz. Y la iglesia decía que solo Cristo era la Solo paz. Cristo es la paz. O sea, sí, hay que recordar eso. Y se pronunció, y eso tuvo un impacto en el imaginario Pero yo recuerdo porque popular. me fui a una Eucaristía con motivo del fallecimiento de un querido amigo, y ese sacerdote dijo casi claramente que fueran a votar Sí, contra sí. el gobierno. Decía, La, ustedes saben, Dios nos da un mecanismo para zafarnos de estructuras injustas. Pero ha habido un crecimiento de las iglesias evangélicas También. también que ya en algunos países de América Latina y de los propios Estados Unidos han sido determinantes en los resultados electorales. Indiscutiblemente que los medios de comunicación en sus diferentes manifestaciones, redes sociales, medios escritos, televisivos, ¿Tú radiales. crees? Los medios ya nadie nos hace caso. No te me victimices, ¿no? No. Lo vamos a analizar ahorita más adelante. Y está los partidos políticos como estructura, como tal, los liderazgos políticos y, por supuesto, el votante, el que queremos llamarle el pueblo, el ciudadano, la ciudadana, en medio de un proceso electoral. Que no es homogéneo, ¿eh? Y cuando yo hago un análisis de cada una de estas variables, concluyo que Abinader y el gobierno del PRM está muy bien posicionado para estas próximas por lo menos elecciones. en este momento. Sí, estoy hablando hoy, 21 de julio del año 2023. La política es muy dinámica, varía demasiado y se van dando factores. En este momento en que estamos analizando, nos vamos por la parte de la economía. La economía es quizá la parte más frágil que tiene la actual gestión de gobierno por todo el incremento del costo de la vida, la inflación, que tú lo sientes, lo vives en la cotidianidad. Pero el gobierno ha desarrollado una serie de políticas que dan una relativa estabilidad económica. El control que se tiene de los combustibles y los precios combustibles, la estabilidad del dólar en cuanto a moneda y del mismo euro, tiene un impacto en la economía. Solo una ruptura, una crisis económica de carácter hiperinflacionario puede afectar económicamente al actual gobierno. En ese sentido, el manejo de la economía, como se ha estado haciendo, a pesar de haber una crisis de fondo que está afectando el bolsillo de la población, presenta una relativa estabilidad económica. Y cuando hay estabilidad económica, normalmente la gente tiende a irse hacia eso que considera seguro, que garantiza estabilidad. O los grupos fácticos. Los agentes económicos. Los agentes económicos y gran parte de la población, clase media, por ejemplo. Estados Unidos. Lo primero que hizo la actual gestión de gobierno fue variar las relaciones con Estados Unidos, la cual había venido teniendo el gobierno del PLD, porque el gobierno del PLD tuvo una serie el último de Danilo, una serie de medidas que influyeron en el deterioro de sus relaciones con Estados Unidos, o si no deterioro, en una crisis, en un debilitamiento, enfriamiento y pérdida de confianza. El caso de Punta Catalina afectó todos los grupos que estaban detrás de Punta Catalina y grupos que estaban muy vinculados a los intereses norteamericanos. El caso de Brecht, el caso muy determinante, las relaciones con China. Yo creo que ese sobre todo. Ese fue el que más determinó. Y algo que tú me compartías, que no lo había registrado, cuando se da las elecciones en los Estados Unidos, Hillary Clinton, Donald Trump, Margarita Cedeño hizo un llamado público
En un comercial, en un anuncio comercial participó. por las redes sociales, a votar por siendo ella Vicepresidenta de otro país. de otro país. Que si se da al revés, que es el vicepresidente de los Estados Unidos que invita a votar por un determinado candidato, nosotros íbamos a hablar de injerencia. Un escándalo. Pero eso son formas de injerencia desde aquí también. Sí. Que no es que ella no tenga derecho, pero en su condición de vicepresidenta del gobierno de un país, cometió ese no error. Fue delicado. Y Donald Trump es el tipo de individuo que por su personalidad no perdona. Y se la cobraron. Entonces, el gobierno actual tiene una relación con Estados Unidos de alta confianza, incluso de subordinación. Pero no están bien las relaciones ahora mismo. Cuéntanos. Bueno, una de las cosas que ha extrañado más, y gente que conoce el mundillo diplomático, que Estados Unidos envía señal como de castigo o de en un momento dado como tú estás caliente conmigo, es que aquí no se ha nombrado un embajador. Después que salió el gobierno de Trump, que se fue la señora que había, hubo uno que se preseleccionó y que finalmente la Casa Blanca dijo, no, lo mandó al Congreso, apruébenmelo, pero ese va para Jamaica. Pero eso puede ser un problema interno de los Estados Unidos, no de las relaciones no. Yo me gustaría más elementos, pero... Sí, después te puedo dar más datos, o sea, no están muy bien las cosas. Sí, pero y ha habido una insistencia. Pienso que Estados Unidos todavía se siente más cómodo con la actual gestión. Quizás porque este gobierno, por ejemplo, no le ha dado tanto calor la relación con China, ese tipo de cosas, pero hay factores por los cuales las cosas no están bien en estos momentos. Lo cual es un absurdo respecto a las relaciones con China, porque Estados Unidos ha estado criticando a todos los países que tienen relaciones con China, pero ellos tienen una relación económica fundamental, muy sólida con China, que Donald Trump se la pasó atacando a China y las relaciones económicas con China iban creciendo cada vez más. Hasta el día de hoy que China está entre los primeros 2 o 3 aliados económicos de Estados Unidos. No solo eso, que si saca del tesoro norteamericano el dinero que tiene, se desploma la economía estadounidense. Vamos a una primera pausa. De acuerdo. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, que hoy está hablando de política. Sí, con respecto al tema de Estados Unidos, yo sí creo que hay un tema de tensión que está ahí, en estos momentos. No se puede obviar, que es el tema de Haití y el papel de República Dominicana y lo que Estados Unidos quisiera, que no me inscribo en la línea de que Estados Unidos lo que quiere es fusión. No se trata de eso. Por ejemplo, la idea de los refugios, de los refugiados y otras políticas de flexibilidad con respecto a las migraciones haitianas. Y ahí hay tensiones. O facilitar parte del territorio dominicano para cualquier tipo de operación que se vaya a hacer de incursión. Militares. Militar, sí, disfrazada de casco azul o como tú quieras, o de auxilio, pero... Sí, son temas altamente sensibles, muy sensibles, de alta política, pero que eso no, hablando en términos electorales, no indica que Estados Unidos en este momento esté evaluando moverse hacia otra opción. Aunque no apoye esta gestión, pero quizás no lo inclina a favorecer a algunos de la oposición. Como pasó en las elecciones pasadas, donde hubo una clara ruptura de Estados Unidos con la gestión del gobierno de Danilo Medina. El otro factor son los grupos empresariales económicos. Los grupos empresariales económicos andan buscando esencialmente gobernabilidad, estabilidad económica, crecimiento económico. Y la República Dominicana es uno de los países que más rápido se recuperó con relación a los efectos del COVID. Es uno de los países que más ha crecido en América Latina. Las exportaciones incluso han tenido mayor crecimiento, la apertura a la inversión extranjera y la estabilidad misma del dólar son factores
que a los grupos económicos les son atractivos y por tanto tienden a alinearse la mayoría de los grupos económicos hacia los gobiernos que le garantizan eso. Los grupos económicos no están casados, igual que Estados Unidos, con un determinado gobierno. Y sobre todo es la clase más conservadora. Si las cosas están bien para ellos como están, no le importa que, ¿entiendes? No están buscando... Los problemas de la economía que hay en el país afectan esencialmente el bolsillo de la gente. Exacto. Y a esa gente muy rica no le afecta. No, al contrario, muchas personas ricas, muchos grupos económicos se benefician de la inflación, se benefician de todos los sectores vinculados no, y a los grandes la negocios. situación especial que se dio con la pandemia, eso fue muy bueno para grupos. Unos ganan y otros pierden. Claro. Entonces yo percibo que no, porque tú te das cuenta cuando los grupos económicos empiezan a distanciarse de un determinado gobierno, comienzan a salir los comunicados. Los comunicados, las inquietudes. Página 3 completa. Los editoriales de algunos periódicos clave. Por eso que tú dices, no nos hacen caso, es que tú estás hablando por ti, por acento, pero hay determinados periódicos del país que son periódicos corporativos, vinculados a grupos económicos. Nadie puede decir que Acento está vinculado a determinados grupos corporativos. Ustedes no responden a la prensa corporativa en la República Dominicana, pero hay prensas corporativas. Y también nosotros en el país hay un deterioro de la ética profesional en muchos de los comunicadores que tienden a irse con el que está en el gobierno y a moverse hacia el que creen que van a ganar. Tú no puedes decir nada de eso porque a tus compañeros de los... no, y cada quien es dueño de su conciencia. Pero yo puedo hablar con libertad sobre ese tema y conozco casos bien concretos. Entonces, cuando se habla de nominilla, por ejemplo, muchas de esas nominillas tienen muchos comunicadores. A veces sociales. son nominoyas porque son gente que recibe mucho dinero. La denuncia que hizo Miguel Seara Hampton de esa nómina de más de 200 personas tenía mucho que ver con el tema también de la prensa y de que entonces quisieron acabar a Miguel con eso, pero es lo que hizo un ejercicio de transparencia. Y él no personalizó ni hizo referencia a nada, él hizo referencia a un hecho y a una decisión que él tomó. Y en el propio partido de gobierno querían acabar con él. De modo tal que los grupos económicos y la prensa corporativa, tú ves un alineamiento en su mayoría favorable hacia la actual gestión de gobierno y por supuesto con el presidente Abinader. El tema de la corrupción y cómo se ha manejado ha generado un impacto positivo en los grupos económicos, porque hay grupos económicos, en los grupos económicos hay de todo. Hay quienes se meten en la corrupción porque no tienen otro camino que insertarse, pero no se sienten cómodos. Y hay otros que la promueven, la impulsan. La corrupción mata la competitividad en el mercado, porque tú vas a tender a favorecer a quien más te dé. Y yo puedo hacer la mejor oferta con los mejores precios y la mejor calidad y quedar fuera, porque no reparto como aquel que reparte más que yo, o aquel reparte y yo no reparto, yo compito. Entonces los grupos económicos demandan mucho de que el mercado se maneje con transparencia. Ojo, aquí hay unos grupos económicos que viven de lo que se llama de la acumulación originaria, retorciendo las leyes, retorciendo los procedimientos, retorciendo el marco regulatorio, y esa ha sido su práctica, y ahí han acumulado enormes riquezas a partir de un Estado rentista como ha sido el nuestro. Vámonos a los partidos políticos. Pero tenemos que ir a la pausa ya. Sí, fuímonos.
continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. ¿Los partidos qué? No, antes de eso, de los grupos económicos, quiero redondear algo. No es que los grupos económicos apuestan siempre a una sola alternativa. Ellos meten sus huevos en diferentes canastas, pero hay algunas canastas donde ellos meten más huevos que otras. Sí, sí. Y ahí yo creo que el PRM y el gobierno tienen la ventaja en este momento. Pero hay grupos económicos muy históricamente vinculados a Leonel Fernández y otros grupos económicos con menos relacionamiento con Abel, pero sí con el PLD como partido. Y el PLD construyó una corporación económica de funcionarios que se hicieron millonarios. Una plataforma de gente. Una base financiera, económica. Ahora, los partidos. Si tú ves las encuestas arrojan que el PRM, ¿verdad?, está en primer lugar, la Fuerza del Pueblo en segundo lugar y el PLD en tercer lugar, y las otras fuerzas menores, algunas ni siquiera aparecen sus nombres, hay otras que sí. Pero el escenario político lo que nos habla es de un escenario del tripartidismo, donde hay tres fuerzas que compiten, por lo menos con una simpatía de voto por encima del 10, el 15%, el que menos tiene. Pero ¿qué nos anticipan las próximas elecciones? Las próximas elecciones van a ser, o ya son elecciones sosas, elecciones vacías de contenido, elecciones sin discurso, sin propuesta. Y eso es un problema serio para la misma democracia, donde tú no percibes una propuesta, un proyecto de cambio y de transformación real de la sociedad. E incluso estamos frente a tres discursos conservadores, tres corrientes o visión conservadora de la sociedad, donde la transformación como tal no está colocada en la agenda. Con decir, caso sencillo que lo hemos visto en otra ocasión, ninguno de los partidos como partido tiene una propuesta de reforma de salud ni de seguridad social en la República Dominicana. Son los empresarios, los grupos sociales, los grupos corporativos ligados, los gremios son los que tienen propuestas y personas aisladas, técnicos. Y los partidos no tienen nada que decir, no tienen una propuesta específica sobre qué hacer con la educación, no tienen propuesta. Los partidos son aparatos meramente electorales. Entonces las pasadas elecciones tuvieron un encanto con el tema de la corrupción, hubo movimientos de la misma... No, además el desafío de derrotar a un partido que llevaba ya... tenía unas emociones. 4 gobiernos consecutivos. Había unas emociones. Estas próximas elecciones yo percibo que van a ser elecciones sin emociones, sin mucha pasión. Lo cual a veces es bueno que no haya mucha pasión, tú ves, porque la pasión aquí se convierte en desgracia en las elecciones. Pero sí necesitamos, oye, que un escenario electoral esté lleno de contenido, donde se estén discutiendo propuestas. Tú tienes una propuesta de Fuerza del Pueblo que es que no sabe gobernar. Sí, pero tú duraste, ¿cuántos años gobernando? Bueno, si se cuentan... 12 años. Sí, en el caso y los grandes problemas sociales de la República Dominicana están ahí. Uno, la consigna de haber, ay Dios mío, cuando yo veo esa consigna que aguanta, ya falta poco. Pero ¿cómo yo voy a llamar a un pueblo a aguantar? Cuando lo apropiado de una fuerza política es movilizar al pueblo, movilizarlo a favor de sus derechos, a favor y eso tiene mucho más efecto en términos electorales que llamar al pueblo a aguantarse. ¿Tú no la has visto? Eso sí. Aguanta, sí. falta poco. No, eso no, eso es vacío de contenido. Y el PRM... el discurso del cambio está agotado, se le hace. Desde el poder
tú no puedes estar hablando del cambio cuando tú tienes 4 años, entonces tú no puedes estar teniendo como propuesta. No, ya es lo que pueden promover es la continuación, en el entendido, según su Pero relato. que se agotó el discurso del cambio. Entonces yo no sé cuál va a ser el discurso electoral para las próximas elecciones del PRM. Entonces tenemos uno que invita a aguantar, otro que tuvo 12 años y está diciendo no saben gobernar, pero tus resultados en términos de los grandes problemas de la sociedad se ven ahí todavía una sociedad con un rezago histórico en términos social que no terminamos de avanzar como tal. Ahora, en términos político-electoral, yo anticipo lo siguiente. Primero están las elecciones municipales. Febrero. Yo creo que ahí se van a dar todo tipo de alianzas. Pero no percibo que van a haber grandes cambios con relación al escenario actual. Habrá algunos cambios importantes, pero yo creo que el PRM seguirá siendo la fuerza mayoritaria a nivel municipal y a nivel congresual. El tema de los recursos económicos desde la gestión de gobierno tiene un papel determinante en la política. Cuando no hay crisis, por ejemplo, el PRM no tiene crisis interna significativa. Tú tienes algunos elementos, voces disidentes, pero no hay una crisis estructural de ruptura significativa. Está cohesionado. Fuerza del Pueblo está muy cohesionada. El PLD todavía sigue. ¿Y cómo tú miras las alianzas que se ha estado, o gente que se le ha estado sumando a Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández? Por ejemplo, Juan Uvieres, que era muy contradictor de Leonel, ha hecho una alianza con él. Esta es una sociedad, este es un sistema político que ya estamos hartos de decirlo, donde lo que predomina es el oportunismo, predomina el transfugismo, el clientelismo, y en ese sentido quien va a arrastrar la mayor cantidad de fuerzas para la alianza va a ser el PRM. Y ya hay quienes se están moviendo hacia allá, porque está en el poder, porque aquí hay sectores que lo que miden es quién va a ganar y quién está en el poder, y se mueven hacia allá. Las alianzas más significativas podrían ser la del PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, y agregaríamos Partido Reformista. Si logran una alianza de estas 4 fuerzas, el escenario electoral podría tener un Pero el Partido Reformista me dicen que ya se movió para el PRM. Sí. Y el PRD anda buscando una posible alianza PRD, Fuerza del Pueblo, PLD. Para conservar. Pero está dividido en 3 tendencias internas el PRD. Todavía más. Lo que están cerca del PRM, lo que están cerca del PLD y lo que se están aproximando a la Fuerza del Pueblo. Bien. Pero será determinante en un escenario electoral próximo, como hemos hablado en otras ocasiones, la posibilidad de una alianza Fuerza del Pueblo, PRD, PLD, y eso puede variar los escenarios. Pero es una alianza muy difícil, y de esos 3 partidos, el que más podría perder en esa alianza se llama el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno. Porque Leonel podría absorber gran parte de la base político electoral del PLD. Bien, gracias Bernardo. Cuando haya otros acontecimientos en los escenarios políticos, volveremos a tomar el tema porque es posible que algunas cosas cambien y se pueda hacer otro tipo de análisis de aquí a las primeras elecciones que serán las de febrero. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos.